Perfecto. Quisiera empezar con una pregunta esta mañana. ¿Cuál es tu festivo favorito? Así que vamos a decirlo, estamos en familia, vamos a decirlo a la de 3, ¿vale? En voz alta. 1, 2 y 3. Yo he escuchado una mezcla de cosas, principalmente Navidad, que viene de ahí arriba, de los niños, creo. Y claro que si se lo preguntamos a un niño, va a decir Navidad o Reyes, porque es cuando reciben más regalos. Y tal vez estaríamos de acuerdo pensando de manera espiritual, porque en Navidad celebramos el nacimiento de Jesús, celebramos la encarnación, la palabra hecha carne, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero puede que haya algún otro niño, alguna otra persona por ahí que vaya a decir la Pascua o la Semana Santa. Es posible, pero seguramente por las torrijas, o si eres de la Comunidad Valenciana, la mona de Pascua, que es tan famosa y tan rica de esa zona de España, o como es la costumbre de mi país, no sé si esto está funcionando o no, el conejo de Pascua, los huevos y todo eso. Y ahí estoy yo a los 3 años más o menos, un poquito más guapo de lo que estoy ahora, con este símbolo pagano de la fertilidad, el conejo. Pero pensando espiritualmente, Semana Santa, Pascua, Viernes Santo, Domingo de Resurrección, son días súper significativos para nosotros como creyentes, porque es cuando recordamos el sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros, por ti y por mí. Y también como se levantó de la tumba con poder y gloria para ofrecernos vida y vida de verdad. Pero nadie, bueno, esto es mi opinión, pero creo que es casi hecho, nadie nunca va a decir, nadie nunca va a responder a esa pregunta diciendo, pues la verdad es que me encanta Pentecostés. Nadie nunca va a decir eso. Porque realmente, y no sé por qué es, pero Pentecostés como día festivo no realmente lo ha acogido la cultura secular que nos rodea. Y además, al pensarlo, ¿qué regalos nos daríamos para el día de Pentecostés? ¿Un diccionario de idiomas? Yo qué sé, unas palomas flotando por ahí para simbolizar el Espíritu Santo, quizás unas cerillas o velitas o un lanzallamas para simbolizar esas lenguas del Espíritu Santo, esas llamas que asentaron sobre los discípulos. Pentecostés es un día que solemos olvidar, que solemos ignorar, pero es un día igual de importante, tan importante como los otros festivos cristianos importantes, la Navidad, la Pascua, la Resurrección, porque es cuando celebramos que Dios derramó su Espíritu Santo sobre su pueblo y sobre su iglesia. Esta mañana no nos vamos a centrar en el evento de Pentecostés, porque seguimos en nuestra serie. A ver si esto va. Y si no, voy a pedir un poquito de ayuda ahí de la mesa. Seguimos en nuestra serie los unos a los otros. Y el tema que me han propuesto para esta mañana es el regalo que Dios nos dio en el día de Pentecostés. El regalo del Espíritu Santo y nuestra amistad con Él como hijos de Dios. Así que os invito a acompañarme a Romanos 8, 1 a 27, donde vamos a ver el cuadro que pinta el apóstol Pablo aquí del Espíritu Santo, su obra en nosotros, este regalo y esta amistad que podemos tener con Él. Y quisiera destacar 7 regalos que nos da o que tenemos en este amigo del Espíritu Santo. Así que Romanos 8. Esto no va. Así que ahí estamos. El primer punto que veo aquí en este pasaje, vamos a leer los primeros cuantos versículos.
donde el apóstol Pablo, eso lo vamos a dejar ahí, el apóstol Pablo dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de la ley de Él, la ley del Espíritu de vida, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Vamos a pausar ahí. Lo primero que veo aquí, y puedes pasarlo a la siguiente diapositiva, es que el primer regalo que nos da es la vida. El Espíritu nos da vida y es nuestra vida. Fijaos en estos versículos, que hay unos cuantos. En el versículo 2, Pablo dice, por medio de Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida. Después en el versículo 6, la mentalidad que proviene del Espíritu es vida. Después, en el versículo 10, si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en vosotros es vida a causa de la justicia. El 11, si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en vosotros, él mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en vosotros. Vida, vida, vida es lo que nos da el Espíritu. Fijaos, siguiente imagen que ahí tenemos a Jesús diciendo en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la vida. Y ahora Pablo dice que el Espíritu nos da esta vida que es Jesús en nosotros. De hecho, él dice algo radical. Dice que si no tienes el Espíritu de Cristo, no eres de Cristo y no tienes esta vida. Hay que pararnos y aclarar una cosilla aquí. Esta vida, cuando decimos la palabra vida, no es meramente la sensación de estar ilusionados o entusiasmados por alguna vivencia, alguna emoción. Tampoco es meramente la vida más allá de la muerte. Me encanta cómo lo explica y cómo lo ilustra C.S. Lewis. Y tenemos la citación ahí en la pantalla. Él dice, la forma de vida biológica que nos viene dada por naturaleza y que, como todo lo demás en la naturaleza, siempre tiende a gastarse y decaer de modo que solo puede mantenerse por medio de incesantes subsidios de la naturaleza en forma de aire, agua, comida, etc. Es bios, la vida biológica. La vida espiritual que está en Dios desde la eternidad, que creó el universo entero, es Zoe. Bios tiene, por supuesto, una cierta semejanza vaga y simbólica con Zoe. Pero solo la clase de semejanza que hay entre una fotografía y un lugar, o una estatua y un hombre. Un hombre que cambiase de tener bios a tener Zoe habría pasado por una transformación tan grande como la de una estatua que pasara de ser una piedra tallada a ser un hombre auténtico. Y de eso, precisamente, trata el cristianismo. Este mundo es un gran taller de escultura. Nosotros somos las estatuas y corre el rumor por el taller de que algunos de nosotros algún día vamos a cobrar vida. Y en Jesús, si estamos en Jesús, ya hemos cobrado esta vida, ya estamos cobrando esta vida Zoe por el Espíritu Santo que mora y que vive en nosotros. Y a partir de aquí vemos que Pablo sigue pintando este cuadro de cómo es esta vida que nos da el Espíritu Santo. ¿Qué más nos da este amigo divino, el Espíritu Santo? Segunda cosa que nos da, la libertad. La libertad. Y hay que ver, esto de la libertad, y puedes pasarlo al siguiente, no es el libertinaje. Bueno, eso está un poquito fuera de orden ahí, pero vamos a ir con la libertad. Así que puedes pasarlo. Sí, nos da la libertad. Esta libertad no es el libertinaje de yo voy a hacer lo que me dé la real gana, viva la pepa, sino más bien Pablo dice aquí que el Espíritu Santo nos libera del pecado y la muerte. El Espíritu, en el versículo 2, el Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Os doy un ejemplo personal.
hace casi 2 años estábamos de viaje en Estados Unidos y tenía algo de distancia con el ministerio. Y empecé a darme cuenta de que había gente en mi vida que yo no quería volver a ver jamás. Y eso que yo soy cristiano profesional. ¿Esto de qué va? Y era gente de nuestra iglesia, compañeros de trabajo, y simplemente a imaginar las caras y los nombres, había una reacción visceral diciendo, pues no, mejor no, ni pensar en eso, en esas personas. Y una mañana, en mi tiempo devocional, yo le pregunté a Jesús, ¿esto de qué va? No quiero tener esta reacción tan negativa cuando pienso en esta gente. ¿Qué es lo que pasa aquí en mi alma, Jesús? Y no escuché nada. Esa mañana no escuché nada, pero la pregunta estaba ahí y por la tarde estábamos de viaje en el coche y se lo comenté a Raquel. Y durante la conversación escuché la voz de Jesús y me dijo, José, estás albergando mucha amargura contra estas personas y contra estos entornos y estas situaciones. Y quiero liberarte de esa amargura y lo vamos a hacer. No era una voz de condenación, ni de crítica, ni de juicio, era más bien una voz suave e incluso tierna. Y desde ese momento Jesús ha ido liberándome de esa amargura que albergaba contra esas personas. Y hay que ver, cuando el Espíritu Santo nos libera de un pecado o algo que no es de Dios, a veces puede pasar así de rápido en un pispás. Porque lo puede hacer, pero muchas veces, y yo diría la mayoría de las veces, viene a través de un proceso de autoexaminación, de arrepentimiento y de sanidad. Porque Dios desea que vivamos libres y libres del pecado. ¿De qué necesitas ser liberado hoy? Tercer regalo que nos da este amigo. Eso ya vendrá en un momento. Vamos a volver al punto 2, que es el Espíritu Santo es un amigo que transforma nuestros deseos. Fijaos en el versículo 5, donde Pablo dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu. Vale, vamos a hacerlo un poquito más práctico. Una pregunta. ¿En qué estás pensando ahora mismo? Y vamos a decirlo a la de... No lo vamos a decir. Porque la verdad es que no quiero saber, porque algunos estaréis pensando qué tostón de predicación, otros, unos chavales estarán pensando en sus novias o en las que quieren conseguir, y algunos estáis pensando en la comida ya. La mente, la mentalidad es tan importante. Lo que estás pensando ahora mismo refleja tus deseos. Y lo que Dios desea de nosotros no es meramente que nos comportemos bien hacia afuera, cara hacia afuera. Lo que Él desea es todo nuestro ser, hasta lo más profundo de nuestras mentes y nuestros corazones. Pablo dice que si vivimos conforme al Espíritu, con Él fijamos la mente en lo que desea el Espíritu para nosotros. Pero ¿qué es lo que desea el Espíritu? Y esta pregunta quizás es la pregunta más importante que puedes hacer hoy. ¿Qué es lo que desea el Espíritu? Y lo sé por experiencia, porque hace unos cuantos años, cuando yo estaba estudiando en la universidad, hace unos 20 años, yo estaba en la universidad, era una universidad cristiana en Estados Unidos, y me acuerdo de las preguntas que los chavales nos hacíamos unos a otros, hombres jóvenes con la testosterona a tope, y la pregunta más importante para nosotros como chavales cristianos era, bueno, estoy saliendo con esta chica, ¿hasta qué punto podemos llegar sin cruzar esa línea del pecado? Un beso, unos roces, algo de toqueteo, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde están los límites sin cruzarlos? Para que se convierta en el pecado. Hasta que un día, y no me acuerdo del día, pero me acuerdo de que sí que pasó, caí en el hecho de que lo planteáramos al revés, a lo negativo.
de manera totalmente equivocada, porque para los cristianos, los que tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros, la pregunta del millón no es ¿hasta qué punto puedo llegar? La pregunta del millón es ¿qué desea Dios de mí? ¿Cómo puedo dar gloria a Dios en mi vida, en mis relaciones? Así que, ¿qué es lo que desea el Espíritu de nosotros? Yo simplemente empezaría por Gálatas 5 y el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Eso ya nos da deberes, ya nos da tarea para hoy. ¿Qué deseos tienes en tu vida, en tu corazón, en tu mente, que no son del Espíritu Santo? ¿Cómo necesitas que el Espíritu transforme o cambie tus deseos y tu forma de pensar? Quiere hacerlo y lo hará. Cuarta cosa que veo aquí, que Pablo pinta otro rasgo aquí en este cuadro. Él dice, el Espíritu Santo nos da paz. Paz verdadera, paz profunda. Y esta palabra de paz, tenemos una imagen en la siguiente pantalla ahí, en la siguiente diapositiva, que la paz es un concepto, una idea tan popular ahora mismo, tan de moda, porque parece que todo el mundo está buscando la paz de alguna otra manera. Y eso se ve en el yoga, se ve incluso en las personas que consultan con los mediums y los videntes. Hace 1 año y medio, en el pueblo donde antes vivíamos, yo estaba en la peluquería y la chica termina de cortarme el pelo. Y como no había nadie más, saca unas cartas del tarot y me dice, he comenzado a leer las cartas del tarot y muchas veces acierto cosas para mis amigos. ¿Quieres que te lea las cartas? Y yo digo, no, yo no juego con esas cosas, pero sí que tengo algo de curiosidad. ¿Por qué viene la gente a que le leas las cartas? ¿Qué es lo que están buscando? Y la peluquera me dice, pues quieren saber el futuro para que tengan paz y tranquilidad, pero siempre tienden a volver y se enganchan. Y yo le digo, mira, yo ya tengo paz. ¿Y sabes de dónde viene? Viene de él que está en tu collar, porque llevaba un crucifijo ahí. Vaya cacao de ideas que tenía acerca de la vida. Y le dije, porque cuando yo me di cuenta de mi pecado y entendía que Jesús murió para solucionar el problema del pecado que me separaba de Dios y su plan para mí, y para reconciliarme con Dios, entregué mi vida a Dios. Y sé que pase lo que pase, que venga lo bueno, lo malo y lo feo, venga lo que venga, Él estará conmigo y me va a guiar. ¿Quieres tener esa paz tú? No la quería en ese momento. Pero os cuento todo esto porque es un tema tan importante en el mundo que todos están buscando paz, pero muchos solo llegan a una solución mala y pasajera, porque no saben que la raíz de esta falta de paz es lo que dice Pablo en el versículo 7 de este capítulo. Él dice, la carne, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. Y mientras estemos en conflicto con Dios y sus diseños, no podemos disfrutar de esa paz profunda, esa paz verdadera, esa paz eterna que nos da el Espíritu cuando estamos reconciliados en armonía, en paz con Dios por medio de Jesús. ¿Necesitas más de esa paz esta mañana? Solo se encuentra en el Espíritu de Dios. Quinto regalo que nos da este amigo que viene de esta amistad es que este amigo nos recuerda quiénes somos y de quién somos. Y en el versículo 14, y creo que lo tengo ahí en la pantalla, Pablo dice que no nos ha dado un espíritu de esclavitud que siempre nos lleva al miedo, el miedo de que quizás Dios no nos ame, que quizás el miedo de Dios como policía o como juez, el miedo de que Dios no quiere lo mejor para nosotros, el miedo de que estamos aquí en este mundo y en esta vida y estamos solos y todo depende de mí y yo lo tengo que conseguir y sacar adelante.
Quizás algunos de vosotros necesitáis renunciar a ese miedo. Y Pablo sigue, sino que habéis recibido el Espíritu que os hace hijos de Dios. Por este mismo Espíritu clamamos a Dios diciendo, Abba, Padre. Y esa palabra Abba es arameo para papi, indica la intimidad. Y este Espíritu es el mismo que se une a nuestro Espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos recuerda quiénes somos en momentos de duda o en momentos de dificultad. Y esta palabra, hijo, es tan importante, es tan especial, pero a veces a lo largo de mi vida ha sido tan difícil de apropiar, de vivir por mi propia historia y mis propias heridas. Mis padres biológicos se divorciaron cuando yo tenía 4 años. Mi madre volvió a casarse un año después. Y de ahí en adelante, mis hermanas y yo solo veíamos a nuestro padre biológico 1 o 2 veces al año como mucho. Y cuando yo tenía 10 años, él se fue, desapareció por completo de nuestra vida, no volvimos a verle. Y no me di cuenta de ese dolor hasta mucho después, como a los 22 años. A los 25 años, cuando estaba estudiando en la universidad, en el seminario, hice un proyecto explorando esta herida paterna que tenía y al final del semestre y de este estudio profundo decidí que tenía que perdonar a mi padre biológico y lo hice de todo corazón y delante de Dios. A los 33 años, hace unos 8 años, volví a conocerle en persona por mi propia iniciativa y tuve la oportunidad para perdonarle cara a cara. Y él me llamó hijo. Y hubo una reacción dentro de mí que no podía aceptarlo. Y no era por la falta de perdón ni de reconciliación, sino por la falta de relación. 23 años. Por otro lado, mi padrastro siempre ha estado ahí. Para mí me enseñó a arreglar coches, cómo jugar al béisbol, porque nunca entendería del todo a las mujeres. Hombres, podéis reíros un poco a vuestro propio riesgo. Un hombre imperfecto, pero me amó y sigue amándome. Sin embargo, de pequeño siempre me llamaba el hijo de Lori, el hijo de mi madre. Sé que me ama, siempre le he amado, pero nunca me he sentido completamente como hijo suyo. Así que hace un par de años yo estaba con esto, pensándolo, reflexionándolo, y tuve la oportunidad de ir a una conferencia de Salvaje de Corazón en Gales. Y así hablaban de nuestras historias, de nuestras heridas, de que necesitamos invitar a Jesús a entrar en nuestras heridas y a hablarnos acerca de esas partes chungas, difíciles de nuestras vidas masculinas. Y Jesús quería abrir esta parte de mi corazón otra vez. Y desde meses atrás yo había estado pensando y luchando con esto, sintiéndome como hijo de nadie. Con un viaje bastante complicado como hombre. Mi padre biológico me llama hijo, pero falta la relación. Mi padrastro siempre me ha amado, pero nunca me he sentido como hijo suyo. Y Dios me ha dado otros mentores, me ha dado otros padres espirituales en momentos determinados de mi vida, pero ¿de quién soy hijo realmente? ¿De quién? Así que yo estaba luchando con esto, preguntándole directamente a Dios, ¿qué quieres decirme? Porque necesito escucharte. A veces me siento como hijo de nadie, como medio huérfano. ¿Quién soy? ¿Qué dices tú de mí? Y pasé una noche así, simplemente buscándolo y medio fastidiado porque no escuchaba nada. A la mañana siguiente, el Padre empezó a susurrarme de forma muy suave durante mi tiempo devocional y estaba leyendo Hebreos 1, donde habla de la importancia de Jesús como Hijo de Dios. Y llegué a Hebreos 2:11, donde dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesús me llama hermano suyo. No se avergüenza de mí como hermano.
Y después, esa mañana, durante nuestro tiempo de adoración, escuché la voz del Padre muy claramente, muy directamente, y tuve que sentarme a escribir lo que me dijo, porque me dijo dos cosas muy claras. Me dijo: José, tú eres hijo y eres hijo de verdad, porque tú eres mi hijo. Eso es lo que te debería importar. Segundo, de todos los desperfectos en tu viaje como hijo, yo estoy haciendo algo perfecto porque te estoy perfeccionando a ti. La voz del Padre nos da nuestra identidad. El Espíritu Santo nos recuerda vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, si hace falta, quiénes somos y de quién somos. ¿Necesitas escuchar esa voz nuevamente esta mañana? Sexta cosa, sexto regalo que nos da este amigo. El Espíritu Santo es un amigo que ora por nosotros y con nosotros. Otra pregunta. En el último año, ¿quién se ha sentido frustrado, confundido, incluso quebrantado por la fragilidad de la vida, por la corrupción en la sociedad, los problemas que tenemos en general al ser seres humanos en un mundo roto? Podéis levantar la mano. Vale. La mayoría de nosotros somos sinceros. Vale. Otra pregunta. ¿A quién le ha costado orar? Saber qué o cómo orar durante este último año. Y podemos ser sinceros. Porque cuando pensamos en las enfermedades, oramos por la sanidad completa porque sabemos que el Señor lo puede hacer así de fácil, o oramos para que el Señor les dé a los enfermos la perseverancia y la fe que necesiten para aguantar, para perseverar y para vivir con el dolor. En cuanto a la pandemia, oramos para que Dios la utilice para despertar a las personas espiritualmente adormecidas. Oramos para que Dios la termine ya, para que nadie más sufra. Oramos por las dos cosas. No siempre sabemos cómo orar. A veces hay decisiones en la vida que tenemos que tomar y la cosa no queda clara. Y no se trata de pecar o de no pecar, es una decisión importante y no tenemos ninguna dirección, tampoco tenemos un precedente claro de parte de Dios y su palabra. Dios, ¿qué hacemos? No lo tenemos claro. O cuando pensamos en la persecución de nuestros hermanos alrededor del mundo, donde Puertas Abiertas nos dice que en el 2020 la pandemia no ha frenado la persecución para nada. 4.761 personas fueron asesinadas por causa de su fe en Jesús. 4.277 cristianos fueron arrestados sin un procedimiento legal o sentenciados cuando ya estaban en prisión. 4.488 lugares de culto cristianos fueron objeto de ataques. ¿Cómo oramos por nuestros hermanos? ¿Oramos por denuedo y valentía en medio de la persecución? ¿O oramos por alguna vía de escape? Hay precedentes bíblicos para las dos cosas, pero ¿cómo oramos? Jesús dijo lo siguiente en Juan 15, y creo que lo tenemos en la pantalla. Él dijo esto a sus discípulos, sus amigos íntimos, la noche antes de su crucifixión. Yo pediré al Padre y os dará otro consolador para que os acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros sí lo conocéis porque vive con vosotros y vivirá en vosotros. No os voy a dejar huérfanos. Volveré a vosotros. Este consolador es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad que vive en nosotros, que nos consuela en estos momentos difíciles cuando nos sentimos abandonados y nunca nos va a dejar ahí en el abandono, perplejos, confundidos, indecisos. Él ora por nosotros y ora con nosotros en esos momentos. Y Pablo dice lo siguiente en Romanos 8. Él dice que ora por nosotros con gemidos profundos, y lo tenemos ahí en la pantalla, con gemidos profundos que salen de lo más profundo de nuestro ser.
y que llegan al corazón del Padre. El Espíritu Santo es esa clase de amigo íntimo que nunca nos deja abandonado en medio de las dificultades de la vida. Bueno, dos cositas más. Hay una persona aquí que seguramente es muy práctica y va a decir, esto es todo bonito, José, pero ¿cómo lo aplicamos? ¿Cómo podemos experimentar ese regalo del Espíritu Santo siendo cristianos? Porque ese es el primer paso. Dos cosas muy sencillas, no voy a gastar mucho tiempo aquí, pero simplemente, ¿cómo podemos experimentar esta amistad con el Espíritu Santo? Primero, tenemos que darle tiempo. Hay que darle tiempo y espacio en la vida a través de las disciplinas espirituales. Quizás a nivel individual, en la oración y en el estudio de las Escrituras o en el silencio, o quizás en el contexto más de comunidad también, pero hay que darle tiempo a través de las disciplinas espirituales. Y segundo, hay que darle acceso a cada rincón, cada aspecto de tu vida. Solo eso. Eso es la aplicación. Si la podemos llevar a cabo, haremos muy bien. Último punto. Este amigo es un amigo que nos llena de esperanza. Fijaos en lo que Pablo dice en el versículo 23 de Romanos 8. Él dice, los que tenemos las primicias del Espíritu gemimos interiormente, mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo, porque en esa esperanza, y lo tenemos en la pantalla también, porque en esa esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Fijaos en lo que Pablo dice aquí. Pablo dice que ahora solo tenemos las primicias del Espíritu. O sea, que hay más, todavía hay más. Todavía tenemos esta vida. Tenemos la libertad del pecado, los deseos del Espíritu, esa paz que nos da. Ahora lo tenemos en parte y quizás imperfectamente. No lo tenemos del todo. Pero no os preocupéis, lo que tenemos solo son primicias. Habrá más, lo experimentaremos y lo disfrutaremos de forma completa, plena y perfecta en el futuro. Pablo dice algo parecido en el versículo 16. Él dice, y por ser sus hijos, hijos del Padre, tendremos también parte en la herencia que Dios nos ha prometido, la cual compartiremos con Cristo. Y dice que puede que tengamos que sufrir con Jesús y por Jesús. Pero Dios nos ha dado el Espíritu Santo como una señal, una parte de esa herencia, pero ya ahora mismo, pero con la promesa de que habrá más, muchísimo más paz, más vida, una sensación más completa de adopción y de pertenencia a la familia de Dios como hijos suyos. Cuerpos renovados que ya no se van a enfermar. Tenemos un futuro, hermanos, una herencia eterna porque somos hijos de Dios Padre y algún día nuestro papi lo va a renovar todo completamente y nos ha dado el Espíritu Santo ahora como las primicias, como una señal de esa herencia, lo cual nos da esperanza ahora mismo, hoy, para seguir adelante. Una última historia y terminamos. Como muchos de vosotros sabéis, el año pasado nos mudamos de un pueblo de Castellón a Meco y al principio de esa mudanza teníamos claro que el Señor había dicho Meco. Teníamos paz. Los dos ya teníamos 40 años, siempre hemos sido inquilinos, siempre hemos alquilado las casas o los pisos, pero pensábamos que ya quizás era hora de comprar una vivienda si fuese posible. Teníamos algo de dinero ahorrado, que hemos ido ahorrando a lo largo de los años, pero mirando los precios de las viviendas en Meco, nos dimos cuenta de que ya no vivíamos, no estábamos hablando de precios de viviendas en un pueblo aislado de Castellón. Y viendo los alquileres,
eran más caros que el pago mensual de una hipoteca. Y le dijimos a Dios, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Has dicho Meco? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer que lleguemos ahí? ¿Dónde vamos a vivir? Así que un día estábamos hablando con mis padres acerca de la mudanza y tal, y sin solicitarlo, mi madre me dice, ya sabéis que os vamos a ayudar con la compra de la casa, ¿verdad? ¿Cuánto necesitáis para la señal? Y yo digo, a ver, eh, haciendo los cálculos, esto es lo que creemos que necesitamos. Y mi madre simplemente dice, vale. Y yo digo, vale, ¿cómo que vale? Cuando yo me estaba criando nunca teníamos dinero para nada y ahora me dices, vale. Y me dice, y yo le digo, pues vamos a ver, mamá, no quiero que sufráis por nosotros, vamos a tener donde vivir de alguna otra manera, no quiero que lo paséis mal por nosotros, los dos estáis jubilados ya, viviendo de vuestras pensiones. Y me dice, pues hijo, tenemos una cuenta de ahorros especial para ocasiones como esta, que hemos ido ahorrando a lo largo de los años, y si nos damos algo ahora, lo recibiréis en el futuro porque es vuestra herencia. Pero vamos a ver, mamá, no quiero que os sintáis obligados a darnos parte de la herencia ya, porque no te acuerdas de esa historia del hijo pródigo, como básicamente le escupió en la cara de su padre cuando le dijo, papá, dame la herencia ya. Le estaba diciendo que para él estaba muerto. Eso no lo quiero, eso no te lo voy a hacer, mamá. Y mi madre dice, pero hijo, no lo vamos a pasar mal, no es por obligación, sino porque os amamos. Y al final es vuestra herencia. Y no os preocupéis, que sabemos que parte de esa herencia la necesitáis ya. Pero tranquilo, en el futuro habrá más, habrá más. Eso es lo que nos ha dado Dios en el Espíritu Santo. Tenemos una herencia esperándonos, una herencia impresionante que ni nos podemos imaginar cómo será. Pero el Padre nos ha mirado como seres humanos, con nuestras necesidades y en nuestra posición, nuestra postura. Él nos ha visto y nos dice, tomad de lo que es mío, una parte de mí, tomad de mi espíritu, porque sé que lo necesitáis ya, ahora mismo. Necesitáis la intimidad en la oración, necesitáis este recordatorio de ser hijos e hijas míos, necesitáis la paz y la libertad. Tomad todo esto, recibidlo, pero fijaos, solo es una señal, son las primicias de vuestra futura herencia. Hay más, así que vivid con esta esperanza. ¿Cómo necesitas experimentar esta señal, esta generosidad del Padre, este poquito de la herencia que nos espera, este regalo de la amistad con el Espíritu Santo, este gran regalo, este gran amigo? ¿Cómo necesitas que Él obre en ti hoy? ¿Cómo necesitas que Él te renueve hoy? Vamos a tomar un momento, porque yo he estado aquí predicando y gritando y todo eso. Vamos a silenciarnos un poco, tranquilizarnos, y vamos a tomar un momento simplemente para escuchar nuestros propios corazones y también la voz del Espíritu Santo. Pero con esta pregunta: Espíritu Santo, ¿qué necesito de ti hoy? ¿Qué quieres hacer en mí hoy? Así que vamos a orar y después vamos a cantar una última canción que es una oración, una sencilla oración. Espíritu Santo, qué amigo más grande, qué amigo más íntimo eres. En la intimidad y en el silencio de estos momentos, nos tranquilizamos y nos calmamos ante ti y pedimos que tú nos hables.
Espíritu Santo, queremos más de ti y más de nosotros. Pedimos que tú sigas tu obra en nosotros, dándonos paz, dándonos vida, dándonos esperanza real y firme, recordándonos quiénes somos. Te necesitamos hoy, en este momento y todos los días. En el nombre de nuestro hermano mayor, Jesús, lo pedimos. Amén.